Hola, ¿qué tal? Continuamos el día de hoy con las conferencias sobre factores de riesgo psicosocial. El tema de hoy será la violencia de género y su impacto en la salud mental de las víctimas. Bueno, las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas, por la gravedad y magnitud con las que se presentan y porque se pueden prevenir. Este tipo de violencia se incrementa en algunos contextos o situaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de niñas y mujeres indígenas o personas con discapacidad. Particularmente en el conflicto armado, la violencia de género tiene una repercusión mayor en las mujeres, ya que su cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados y porque las lideresas son víctimas de amenazas y de hechos violentos contra su vida y la de su familia. También la situación de conflicto se toma como un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que generan violencia intrafamiliar y de pareja. El género se entiende como un estructurador social que determina la construcción de los roles, valoraciones, estereotipos, imaginarios asociados a lo masculino y lo femenino y las relaciones de poder que de esto se desprenden y se exacerban con otras formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y se transforman en el tiempo. Parten de expectativas colectivas de género que se modifican dependiendo de la condición de clase, el periodo del curso de vida y el lugar que ocupen los sujetos sociales en el ordenamiento social racial. Las discriminaciones por razones de género permean las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas y tienen impactos individuales, comunitarios y colectivos. Abordar integralmente las violencias de género es importante en la medida que permiten prevenirlas, atenderlas y garantizar el acceso a la justicia para que de esta manera se pueda avanzar en la transformación de las relaciones inequitativas de poder por las razones de género y hacer real la garantía y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. La atención integral y oportuna desde los enfoques de derechos, género y diferencial favorece intervenciones con calidad que respeten la dignidad de las víctimas. En la gran mayoría de los casos, el estado emocional de las personas que han vivido algún tipo de maltrato o abuso, ya sea mental, físico o sexual, se afectan a tal punto que la víctima de estas situaciones puede llegar a experimentar algún trastorno o enfermedad mental. La víctima usualmente se siente afligida, vulnerada y presenta una baja autoestima. Por lo tanto, hablar abiertamente de su situación se les dificulta. Incluso, en algunas ocasiones, la persona puede sentirse avergonzada o manifestar ser culpable de su circunstancia producto del trauma psicológico. En este sentido, es clave que las personas que han sufrido de algún tipo de violencia tengan acceso a una atención integral por parte de un profesional de la salud mental. Igualmente, que se les facilite espacios de confianza y de respeto y de seguridad. Esto con el objetivo de que la persona se sienta cómoda, protegida y se logre una recuperación afectiva. Los trastornos más comunes en las personas que son víctimas de violencia son la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, los ataques de pánico, el abuso de alcohol, el abuso de sustancias psicoactivas, entre otros. En los casos más extremos se puede llegar a evidenciar comportamientos suicidas o episodios psicóticos. En este sentido, para la recuperación de la persona víctima de violencia de género es importante la detección temprana de la situación, pues le permitirá una atención en salud mental oportuna y el acceso a un tratamiento adecuado.
La detección temprana se logra con un equipo de profesionales que tengan la experiencia en el manejo de esta situación, al igual que a través de una adecuada red de apoyo de la persona. Porque la red de apoyo de una víctima de violencia de género es fundamental, ya que la persona se debe sentir cómoda, protegida y escuchada. Inmediatamente una persona indica que está sufriendo de violencia de género, lo primero que se debe hacer es construir con ella lazos de confianza. La persona debe sentir que se puede expresar sin ser juzgada ni discriminada. También se le debe dar credibilidad a sus emociones. Muchas veces la persona no busca ayuda por miedo a lo que los demás piensen de su situación, a la discriminación que pueda sufrir, o en otros casos, porque cuando expresa su situación nadie le cree o le resta importancia a lo sucedido. Las víctimas, sean mujeres o hombres, merecen respeto, acceso a una atención oportuna y apoyo psicológico. No ignoremos que necesitan ayuda y apoyo. Por otro lado, vamos a hablar de una situación que se ha venido presentando, y es que los agresores han alegado un problema de salud mental en los casos en que cometen violencia de género. Y esto no puede ser un atajo para librarse de las responsabilidades. Cada cierto tiempo se retoma la conversación sobre la relación entre la violencia basada en género y la salud mental de estos agresores. Generalmente se toca el tema para aclarar que los agresores no son enfermos ni monstruos, sino hijos sanos del patriarcado, es decir, que son socializados en un orden social establecido en el que los hombres tienen un estatus superior a las mujeres y personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. De manera que ellos tienen el poder, de hecho y por derecho, de poseer y controlar la vida de todas aquellas personas que no sean hombres, cisgénero y heterosexuales. Así, la violencia es la herramienta de los hombres para demostrar su virilidad, cumplir con el mandato de la masculinidad y mantener su posición dominante. Recientemente han surgido otras discusiones que relacionan estos dos asuntos, la salud mental del agresor y la violencia basada en género, pero desde otro ángulo, la instrumentalización de los problemas de salud mental, no solo para justificar, sino para agredir mujeres, el suicidio como estrategia de manipulación emocional en la pareja y el impacto en la salud mental de quienes son señalados por discursos discriminatorios y de odio que se enuncian como víctimas de la llamada cultura de la cancelación. Esta es una discusión tan interesante como compleja, pues entrecruza dos problemas de salud pública: la salud mental y el suicidio y la violencia basada en género, que son analizados y abordados de manera independiente y al mismo tiempo tienen una relación estrecha que debe mirarse con cuidado, ya que no es un secreto que en Colombia y el mundo actualmente se vive una crisis de salud mental como una de las consecuencias de la pandemia, evidenciada en el aumento de la prevalencia de depresión y ansiedad, de los casos de suicidio y las violencias basadas en género. Los agresores no son personas enfermas. Asociar la violencia basada en género con la presencia de diagnósticos de salud mental, además de estigmatizar a quienes han presentado o viven con enfermedades mentales, es un sesgo defensivo que sirve para tomar distancia del problema. Asumir que los agresores son personas funcionales y perfectamente adaptados a la sociedad nos permite entender que cualquiera puede ser agresor, y eso es lo aterrador de esta problemática. No existe un perfil psicológico definido, no hay
criterios diagnósticos ni un listado de ítems que permita hacer un cuadro descriptivo en términos clínicos. Lo que sí comparten es la socialización en la cultura machista que obliga a los hombres no solo a negar y ocultar su vulnerabilidad y sus emociones, sino que los lleva a definirse desde la negación. No son mujeres y no son homosexuales. Por lo tanto, la masculinidad se reafirma desde la anulación de todo lo que no son ellos. De esta manera, violentar mujeres y personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas hace parte de un sistema socializador que en su diseño estructural y jerárquico nos organiza en relaciones de dominación, subordinación, y la violencia se sirve para mantenernos o reubicarnos en los lugares que se espera que ocupemos en esta estructura. Esto no se explica por la presencia de psicopatologías, así estas impliquen manifestaciones de agresividad y alteraciones emocionales. El asunto es que agresión y violencia son dos cosas muy diferentes. La primera es innata del ser humano y necesaria para la supervivencia, pues es lo que nos permite defendernos en situaciones de riesgo, y la segunda comprende una serie de comportamientos que tienen el objetivo de dañar a otra persona. Esto se ve muy claro en la conceptualización del círculo o espiral de la violencia, que se presenta especialmente en las relaciones de pareja, en donde la agresión física es precedida por una fase de tensión en la que normalmente se presenta la violencia emocional y psicológica. Posteriormente, viene una etapa de arrepentimiento, justificación y promesas de cambio, pero sin acciones concretas, como pedir ayuda profesional, sino que se mantienen como en una luna de miel hasta que se vuelve a empezar la fase de tensión previa a la violencia física. Distinto a lo que ocurre en casos de personas con enfermedades mentales, que las actitudes agresivas y el desequilibrio emocional suelen indicar un límite insostenible que los obliga a buscar la ayuda pertinente para el manejo de síntomas y cuadros clínicos, pues no existe la intencionalidad de hacer daño y se caracteriza por la pérdida de control, en lugar de la conducta controladora de un subordinado. De forma que los diagnósticos no sirven ni para dar explicaciones causales ni para justificar la violencia basada en género, pero sí les sirve a los agresores para excusarse en un mundo cada vez más sensible con las problemáticas de salud mental, utilizando esta realidad para ejercer violencia. En conclusión, cuando hablamos de violencia basada en género, la salud mental no es un atajo para librarse de las responsabilidades. Al contrario, invita a potenciar la capacidad de agencia y hacerse responsable de nosotros mismos, de nuestras acciones y de las relaciones que establecemos con otras personas. Es decir, la salud mental tiene que ver con el poder de gozar de nuestros derechos sin que esto signifique que se vulneren los derechos de otras personas. Bueno, ahora veremos todas las secuelas de la violencia de género y cómo tratarlas. La violencia de género provoca un gran deterioro en la salud mental de las víctimas. Por eso, hoy en día es necesario hablar, además del daño físico, de los traumas y de los efectos psicológicos que se deja tras de sí. El maltrato se manifiesta en diferentes formas, ya que puede ser físico, psicológico o sexual. Sea como sea, acaba afectando al estado de ánimo de las víctimas, provocando miedo y ansiedad, desarrollando sentimiento de culpa o vergüenza, entre otros traumas y consecuencias psicológicas. Evidentemente, cualquier tipo de violencia afecta a la salud mental de las personas que la sufren o la han sufrido. Sin embargo, en el caso de la mujer maltratada, se presenta una situación adicional, ya que el responsable de la agresión es la persona a la que ama y la que se supone que también la quiere. En este sentido,
debemos subrayar que la quiebra y la destructuración de su personalidad son considerables, pues quien debe respetarla gratuitamente la agrede. Entre los efectos psicológicos de la violencia de género se encuentran cambios en el estado de ánimo, miedo, ansiedad, insomnio, trastornos de conducta alimentaria, estrés postraumático. Y cabe añadir que el estrés postraumático se manifiesta con síntomas como recuerdos repetitivos, pesadillas, falta de motivación, problemas de memoria y atención, falta de sensibilidad, irritabilidad, culpabilidad, hipervigilancia, conductas autodestructivas, tendencia a distanciarse emocionalmente o evitar situaciones relacionadas con el maltrato. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la violencia de género es un problema de todos, pues la víctima inconscientemente minimizará la magnitud de la agresión ante nuestro deseo de ayudar. Bueno, demos una mirada a lo que son los tipos de violencia de género y su efecto en la salud mental. El maltrato puede ser físico, sexual o psicológico, entre otras formas. En cada caso, además de desarrollar los problemas psicológicos relacionados con la violencia de género, se pueden sumar otros más específicos. Primero, la violencia física, ¿qué es y cómo afecta? Se trata de cualquier acción que provoca daño físico a propósito, mediante el uso de la fuerza o de objetos. Por lo tanto, golpes, empujones, patadas o incluso mantener encerradas a las víctimas se considera maltrato físico. Anteriormente, el agresor ha podido ejercer violencia psicológica hacia la víctima, lo que ha permitido someterla hasta el punto de no tener miedo a ser delatada. Pues la imposición por la fuerza es un signo fehaciente de la injusta coerción y dominación que ejerce el agresor sobre su víctima de violencia de género. Además de los problemas de salud mental asociados a la violencia de género, el maltrato físico también provoca vergüenza y humillación. Segundo tipo de violencia es la violencia sexual y su efecto en la salud mental es: de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se incluye cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona o el intento de llevarlo a cabo mediante imposición. Este tipo de violencia de género incluye la violación y los tocamientos sexuales, pero también otras formas de violencia sexual sin contacto. En cuanto a las consecuencias psicológicas, las víctimas de nuevo pueden desarrollar los problemas de salud mental relacionados con la violencia de género. Y en su caso, además pueden repercutir en futuras relaciones, pues se suma la dificultad para situar las relaciones íntimas en el contexto de una relación afectiva en la pareja y la aparición de disfunciones sexuales. El tercero es la violencia psicológica. El agresor que ejerce maltrato psicológico recurre a insultos, humillaciones, amenazas y chantajes hacia la víctima. Además, suele manifestar un desprecio hacia lo que dice, opina y hace la mujer. Igualmente, la violencia psicológica también se ejerce mediante silencios o indiferencia. Sobre este punto, las actitudes de indiferencia o silencio a menudo provocan dudas y sentimientos de culpa en la víctima de la violencia de género. Por otro lado, la mujer puede acabar aislada en su entorno de familiares y amigos e incluso sufrir limitaciones de dinero o de los medios para conseguirlo. Todo ello causa un gran impacto a nivel psicológico. Las consecuencias psicológicas suponen una devastación absoluta de la identidad y personalidad de la mujer, que va cediendo terreno imperceptiblemente y excusando las amenazas, insultos y chantajes en pro de su tranquilidad personal y la de los suyos.
Lamentablemente, esta circunstancia continúa hasta que la mujer pierde el control de su vida e incluso de su libertad, quedando en manos de su pareja. En esta situación, la víctima es incapaz de tomar decisiones por sí misma y por tanto, el agresor la ha privado de la posibilidad de crecer y madurar como persona. Bueno, ¿cómo recuperarse tras sufrir violencia de género? En líneas generales, el tratamiento psicológico dirigido a víctimas de maltrato comprende estos aspectos. Primero, el acompañamiento. La terapia empieza con el acompañamiento activo y sincero de nuestro psicólogo, pues el objetivo es afianzar el paso que la víctima está dando. El segundo es la psicoeducación. Durante el tratamiento se proporciona información para conocer el ciclo de la violencia, así como los aspectos socioculturales que contribuyen a la desigualdad. El tercero es la autoestima. También es importante incluir un proceso de empoderamiento enfocado a mejorar la autoestima, la confianza en sí misma y el autoconocimiento. El cuarto son habilidades de comunicación. Otro punto de la terapia consiste en enseñar habilidades y técnicas de comunicación, así como para resolución de conflictos. El quinto es la disminución de ansiedad y miedo. La mayoría de las víctimas de maltrato sienten ansiedad y miedo, por lo que suele ser necesario una intervención para disminuirlos. Y el sexto es el estrés postraumático. Existen casos en los que es recomendable tratar este tipo de estrés que se desarrolla después de haber vivido una experiencia tan negativa como lo es la violencia de género. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.